Todos los niños nacen siendo artistas. El problema es cómo seguir siendo artista al crecer. Pablo Picasso. Magíster, compañeros, buenas tardes. A continuación, vamos a tratar el tema características de la obra de arte. Como primer punto tenemos la autenticidad, a cargo de nuestros compañeros Sebastián Delgado y Alexander Iso. La autenticidad es un tema antiguo de amplio debate en la historia del arte, sin necesidad de adentrarnos en la complejidad de la cuestión. Si buscamos establecer un concepto significativo con autoridad de obra de arte auténtica, para posteriormente poder definir basándonos en el mismo, el proceso que lleva a determinar este atributo, proceso denominado autentificación de las obras de arte. Para el filósofo de arte, Denis Button, una obra de arte auténtica es aquella cuyo origen, autoría y procedencia están correctamente identificados. Partiendo de este concepto de obra auténtica, autentificación de obra de arte es establecer la correcta identificación del origen, autoría y procedencia de la obra de arte. De estos tres elementos íntimamente relacionados, propiamente, el que nos interesa a nosotros es el de la autoría, dado que es este el que juzgarán principalmente los comités de autentificación y expertos en arte cuando realicen su labor de autentificar las obras de arte. Por otra parte, y aunque el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define autentificación como acción y efecto de autentificar, para autentificar una obra de arte es necesario siempre llevar a cabo no una, sino un conjunto de acciones, en la medida en que éstas deben o deberían realizarse con un cierto orden y estructura para alcanzar el fin propio de la autentificación. Podemos considerar que autentificar se supone, en todos los casos, efectuar un proceso. Además, cabe resaltar que son acciones que persiguen solo comprobar si es correcta la atribución de autoría de la obra de arte respecto a un artista concreto. Es decir, no pretenden resolver quién es su autor en caso de que este juicio sea negativo. Uniendo estas tres cosas, definiremos autentificación de una obra de arte en su sentido estricto, como el proceso que debe establecerse para llevar una correcta autentificación de la obra. Las características principales de las autentificaciones de las obras de arte se encuentran sintetizadas en la definición del anterior concepto, como son: naturaleza. La autentificación es un proceso en la medida en que para establecer si un artista es el autor de una obra de arte, es necesario antes efectuar varios actos en forma ordenada que nos encaminen a dicho fin. Es un proceso que exige la creación o identificación de pruebas que verifican la relación entre la obra de arte con el artista, al que se atribuye esta autoría. A veces se realizan solo una, otras veces muchas. La autoridad de la conclusión del proceso dependerá, entre otros factores, del número y valor probatorio de las pruebas aportadas. Cabe resaltar que algunas de estas pruebas surgen a su vez de procesos de autentificación. Por ejemplo, los dictámenes periciales de los expertos basados en su ojo experto. Otras pruebas no. Por ejemplo, los dictámenes de los expertos que acreditan la autenticidad de una firma, de un cuadro, o las facturas y contratos de compra y venta que se utilizan para establecer la procedencia. Por ello, las primeras, según los casos, las podremos ver utilizadas de forma autónoma para acreditar la autoría o como una prueba más dentro de un proceso más amplio y más fundamentado de autentificación. Elemento subjetivo. Son muchos los tipos de sujetos que las pueden efectuar, desde los galeristas, académicos y otros expertos en arte, hasta los propios artistas o sus familiares y colaboradores, entre otros. Estos las realizan ya título individual o agrupados en comités amparados por museos, asociaciones,
fundaciones, administraciones u otras entidades. No existe una normativa que determine quién debe o puede llevarlas a cabo. Su autoridad en el mercado y ante los tribunales dependerá de su prestigio personal. Finalidad. La finalidad de las autentificaciones es establecer si un artista es el autor de la obra de arte. No persiguen establecer quién es el autor de la obra de arte, sino solo resolver si lo es el artista concreto a la quien se le atribuye la obra. Esto comporta descubrir o comprobar los datos empíricos relativos a la participación del presunto autor en la creación intelectual y en la ejecución. En ocasiones, estas permiten descubrir si un artista es el autor de una obra de arte, de la que se desconocía su autoría, o bien detectar falsificaciones, o también corregir atribuciones erróneas e involuntarias de autoría. Definición de autentificación de las obras de arte. Ahora vamos a continuar con las fases de los procesos de autentificación. Son una serie de fases temporales de la autenticidad de las obras, entrelazando todo lo que en el fondo está relacionado con la obra y se complementan mutuamente con la misma. El primer proceso de autentificación es la identificación y descripción del objeto. En un primer conjunto de acciones que se realizan o deberían realizarse, se dirige a identificar las características físicas de la obra, las cuales son técnicas y fecha de realización, dimensiones, materiales empleados, firmas y si está relacionada o no. También se ve si es única o es seriada. Estas acciones se traducirán en una serie de pruebas que permitirán conocer mejor la obra en sí misma, aunque muchas de ellas también ayudarán posteriormente a establecer la relación del artista con dicha obra, cuestión clave para determinar su autoría. Lo correcto es que se lleven a cabo mediante la observación directa y presencial de la obra, y no mediante fotografías, debido a que por fotografía se puede poner cualquier persona y asumirá que es su obra. El siguiente proceso es el establecimiento de la relación de la obra con el artista y la historia de la obra. En una segunda fase, los sujetos que acometen el proceso de autentificación deberán buscar o crear las pruebas que establezcan cuál ha sido la relación del pretendido con la obra, si la concibió o la creó intelectualmente, si la ejecutó personalmente o en su totalidad. También se puede ver si en la ejecución participaron algunos colaboradores, si una vez finalizada la consideró una obra suya o la aceptó como que si fuera una de ellas. También se llevan a cabo pruebas que sirven para conocer la historia de los propietarios y poseedores de la misma, desde que salió de las manos del artista hasta la fecha de autentificación. Todas estas pruebas se analizan desde testimonio de personas que acrediten que vieron ejecutar la obra al artista hasta comparaciones estilísticas de la obra en cuestión de otras adquiridas hacia el artista. El siguiente proceso es el establecimiento de la conclusión sobre la autoría. Sobre la base de las pruebas realizadas a las características de la obra, su historia y la relación que ha tenido con el artista, habrá que emitir el juicio de conclusión sobre el que se considera que está analizada. El juicio de autoría ante el mercado dependerá sobre todo de la autoridad y el prestigio personal de la persona que está analizando. También se determinará por la moral y el profesionalismo de la persona ante los tribunales y la administración. Este valor probatorio solo tendrá probabilidades de ser aceptado por órganos públicos si dicha persona además tiene que tener un buen prestigio y también una buena moral. Aportar pruebas de datos y hechos empíricos que identifiquen la obra y demuestren la relación del artista con la obra. Un certificado de autenticidad es una manifestación escrita de un experto o de un comité de expertos para también
concluir que una obra es de un determinado artista. También se puede ser algún familiar del artista para que dé autenticidad de la misma. Ahora vamos a ver las pruebas de la autoría de las obras de arte. Para realizar las pruebas son varias. La primera es la enumeración y valor prioritario. Sin lugar a dudas, para el mercado y los tribunales, la prueba principal de la autoría y originalidad de una obra de arte es el testimonio del artista que se atribuye dicha obra. Aunque este testimonio no constituye por sí mismo una prueba definitiva, pues los artistas generalmente pueden olvidar, también pueden mentir o pueden perder el pleno uso de sus facultades mentales. Otra prueba que se realiza es el testimonio del artista. Para establecer si un artista es el autor de una obra, la mejor prueba es la manifestación del artista, reconociendo que él creó la obra intelectualmente y ejecutó materialmente. Con esta prueba prácticamente ningún profesional puede negarse a lo que el artista haya dicho. Otra prueba que se realiza es el testimonio de los familiares, amigos y colaboradores del artista. Los familiares y colaboradores del artista también ofrecen testimonios en los que afirman que reconocen a una obra como que si fue del artista mencionado. También se tienen que verificar que el artista haya hecho su obra en casa o en algún lugar donde tengan conocimiento de que la realizó. Las opiniones de los expertos. Las opiniones de los expertos en el arte son de profesionales del mercado del arte del mundo, ya que estos pueden estar en diferentes universidades o generalmente están en galerías. Estos profesionales opinan sobre la autoría, originalidad de una obra respecto a determinado artista. La establecen partiendo de sus conocimientos sobre dicho artista, sus obras, sus técnicas y el arte en general, y sobre la base de sus percepciones en impresiones visuales de la obra en cuestión comparada a otras diferentes a las del artista. Muy bien, ahora continuaremos con la artificialidad a cargo de nuestra compañera Jennifer Salguero y nuestro compañero Fernando Proaño. La artificialidad, el origen del souvenir. El siglo XIX fue testigo de una multiplicación de técnicas de reproducción visual que transformaron el inconsciente óptico de la cultura occidental. La reproducción mecánica no solo alteró las posibilidades de la proliferación y asequibilidad de las imágenes, sino que hizo posible la aparición de una sensibilidad específica moderna, basada en la supremacía de la vista y de la acumulación. Aunque se pueden hallar rastros de esta sensibilidad en siglos anteriores, lo que surge en este momento es la democratización sin precedentes del ejercicio de mirar y de coleccionar, Olalquiaga 2007. Durante las décadas de 1850 y 1860 se expandió en Inglaterra victoriana la tendencia de los acuarios domésticos. Fue un auténtico fenómeno de la cultura de masas, en el que a pesar de su serialidad se recreaba cierto carácter de autenticidad. Es el inicio de lo que conocemos como souvenir, objeto que evoca a la naturaleza provocando remembranzas de un momento vivido o contado, generando así lo que conocemos como kits nostálgico o kits melancólico, Olalquiaga 2007. La ansiedad por acumular objetos, tanto por parte de individuos como de sociedades, es señal de una muerte inminente. Esta necesidad se manifiesta intensamente durante los periodos preparalíticos. Existe también la manía de coleccionar, llamada en neurología coleccionismo, Paul Morans. Mencionan también que nada de lo que me rodea es natural, ni lo que como, ni lo que bebo, ni lo que visto, ni lo que respiro. Vivo envuelto en elementos artificiales, lo asumo y no me molesta. Tavares 2013. La obra Peajes 2012, realizada para la exposición 40 años después, nos muestra dos vistas aéreas de Santa Cruz de Tenerife. Tavares reflexiona sobre la redefinición de la periferia convertida ahora en centro urbano. Estas vistas aéreas son tan artificiales como las grutas o acuarios creados para alcanzar la deseada melancholía artificiales. El paisaje, urbano o no,
puede ser natural, pero la imagen aérea es humanamente contranatural. En este caso, se parte de imágenes generadas a través de satélite. Artificialidad es toda creación artística que tiene que ser hecha por el hombre y se involucra a la actividad intelectual y a la habilidad técnica del artista. Por otro lado, la artificialidad se define también como la cualidad de todo aquello que es hecho por el hombre. Esto hace mención a que todo lo artificial es opuesto a lo natural. Pero aquí hay que destacar algo muy importante y es la intención del artista, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, una lavadora. Una lavadora es un producto artificial hecho por el hombre, pero no es considerado como arte. Todo lo contrario a lo que sucede con un templo azteca. Este es igualmente hecho por el hombre, es algo artificial, pero en este caso sí se lo considera como una obra de arte. Bien, por otro lado, cabe también destacar que no en todas las culturas se considera a lo artificial completamente opuesto a lo natural, sino más bien, como es el caso de la cultura oriental, en la que se considera que lo artificial y lo natural están conectados por un lazo muy especial. Un claro ejemplo de esto es la obra Sumi, que fue hecha en el año de 1969. En esta obra, el autor hizo algo un poco especial. Lo que hizo fue encender fuego a un grupo de troncos de madera, como se puede observar en la imagen, para que se fueran quemando. La finalidad de esto era dejar que la naturaleza creara su propia escultura. Como tercer punto, tenemos la comunicabilidad, a mano de nuestros compañeros, Leonel Litardo y Andy Cook. Una de las obras de arte realizadas en el Ecuador y que mejor expresan la característica de comunicabilidad es la realizada en 1976 por el artista español Agustín de la Herrán Matorras, que es el monumento a la Virgen María o Virgen del Panecillo. Como mencioné, en 1976 el artista español Agustín de la Herrán Matorras realizó en aluminio el monumento de la Virgen María que se encuentra en la cúspide del cerro del Panecillo, en Quito. La escultura representa a la Virgen María tal como se la describe en el libro bíblico del Apocalipsis: una mujer con alas, una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo sus pies y que representa el pecado. Es por ello que además de los nombres de Virgen de Quito, Virgen del Panecillo o Virgen de la Garda por el escultor original, esta estatua también es llamada Virgen del Apocalipsis. Como se puede observar en la comparativa, la obra original y lo que es el monumento realizado en Quito. Otra de las obras de arte en el país que mejor reflejan explícitamente la característica de la comunicabilidad es el monumento a los héroes de la independencia. Este fue erigido en la ciudad de Quito, en el centro de la plaza, como símbolo que transmite el triunfo de la República sobre el dominio español. Es un monumento lleno de símbolos que juntos dan un solo mensaje, que es el de ¡Viva la libertad!, como se puede observar en la siguiente figura. La comunicabilidad de una obra de arte. Este vocabulario etimológicamente proviene del adjetivo comunicable y del sufijo abstracto idad, que nos indica la cualidad de algo. De modo que podemos definir a la comunicabilidad del arte como la cualidad, índole o característica de la comunicación, que nos permite identificar y relacionar lo que es comunicable, ya sea cuando nosotros conversamos, transmitimos una emoción o notificamos alguna nota, y por supuesto a expresarlo a través del arte. Toda obra artística surge con la finalidad de transmitir algo, ya sea individual o colectivamente. Los artistas
expresan sus percepciones, emociones, sensaciones, a través de diversos recursos lingüísticos, plásticos y sonoros, ya sea el tipo de arte que se esté implementando. Por ende, una obra de arte, por lo tanto, es un producto que transmite una idea o una expresión sensible. Se trata de la creación que plasma la intención de un artista. A su vez, el arte bien realizado tiene la capacidad de hacernos contemplarlo, reflexionarlo, analizarlo, inclusive sentir empatía o rechazo con el artista a través de su obra o su expresión de arte. Mediante el arte se manifiestan sentimientos, emociones e ideas, y la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Y eso no es otra cosa más que la definición de comunicación, de transmitir información a través de un emisor, de un receptor y de un mensaje. En el arte podemos identificar al emisor como el artista, el medio, su obra, y el receptor, el público que la admira. Y en esa interpretación que hace el público en general, en esa percepción única que es distinta para cada persona, es donde reside verdaderamente el arte de la belleza. El arte establece pues esa comunicación silenciosa, llena de simbolismos entre el creador y el espectador. Por ejemplo, en el cine, a través de los sonidos, las formas o las figuras, o a su vez a través de las expresiones de los actores. En la arquitectura, por los volúmenes. En la escultura, por las formas. En la pintura, por la diversidad de colores que se apliquen. En la música, por los diferentes sonidos que se entonen. Entonces, el arte es un acto comunicativo, donde sus propiedades son analizables a partir de la visión individual o colectiva. Este acto comunicativo, al cual todos podemos sumar nuestra imaginación, participando en la medida de lo que somos o estamos sintiendo en aquel momento de apreciar esta obra de arte. Es por ello que nace de la esencia de la naturaleza humana en su condición de ser social, comunicativo, provisto de una capacidad innata para interrelacionarse con los demás seres humanos a través de la comunicación, constituido por el juego de interpretaciones fundamentalmente basados en la subjetividad, pues de esta forma se expresa la visión del espectador, pues lo que para una persona puede significar no tan bello, para otra persona lo puede ser. Es en donde se aplica el fundamento de la subjetividad, de modo que se establece una relación entre tres actores principales, que son el creador, la obra y el espectador, brindando mediante esta conexión la comunicabilidad. Finalmente, y como cuarto punto, tenemos la singularidad a cargo de nuestros compañeros Brian Chuquimarca y Daniel Walsh. La característica de la singularidad. En definición tenemos que la singularidad dentro de una obra de arte es la exigencia de que una obra de arte sea única con el fin de aumentar o disminuir su valor. Según Michael Proud, establece que el pensamiento de este tipo de personas es bivalente. Esto quiere decir que rechazan o admiten la interpretación de sus obras. Una característica principal es que la construcción se da por medio de la imaginación y la unión, lo que es de la verdad y de la forma perfecta. En pocas palabras, es decir, que en sus obras podemos apreciar la interpretación de la realidad de tal y como es y tal y como existe. El resultado de utilizar la característica de la singularidad dentro de una obra es la representación de la verdad y el encierre de lo que es de la realidad. Inicialmente es necesario destacar a aquellos autores españoles que han vivido o trabajado en España y han tenido la oportunidad de viajar a otros países para adquirir nuevos conocimientos, técnicas y singularizar cada una de sus obras, especialmente a Francia e Italia. Como representantes de la escultura se tiene a Juan Juni, quien es máximo representante de la escultura castellana, y Alonso Berruguetti, quien es representante español del Renacimiento. En la pintura se tiene en cambio
a Juan Juanes conjuntamente con Juan Borgoñez, quienes son españoles del Renacimiento. A esto se suma también Pedro Berruguetti, quien se encuentra en un estado de transición entre el estilo gótico y el estilo renacentista. Un máximo representativo de la escultura es Alonso Berruguetti durante el año de 1489 y 1561. Es considerado un escultor paradigmático porque sus obras presentaban estilos característicos y significativos. Trabajaba para el culto de la Iglesia Católica, la cual desarrollaba obras en función del canon humano, como se puede observar en la figura, con la particularidad de que estas eran extremadamente largas y representaban 10 veces el tamaño de la cabeza. Es la principal diferencia, ya que el canon aproximadamente del cuerpo humano en relación a la cabeza está entre 7 a 8. También presentaba una composición sinuosa, con perspectivas a diferentes ángulos, y aplicaba la técnica de la policromía, que consistía en la mezcla de diferentes colores para aplicaciones bidimensionales y tridimensionales. En cuanto a la pintura, a inicios del siglo XV se tiene como representante a Leonardo da Vinci, quien era caracterizado por la aplicación en sus pinturas de conocimiento en anatomía, botánica y geología. Además disponía de una técnica única de sombras y colores. Una de sus principales obras destacadas ha sido la llamada Gioconda, o también denominada Mona Lisa, en el año de 1503. En el arte moderno, en cambio, se tiene como representante a Pedro Berruguetti, quien se ha singularizado con conocimiento flamenco e italiano. Se encarga de detallar el realismo y se basa en la luz y percepción visual. Así, la singularidad ha sido aplicada en diferentes formas de expresión del arte, como puede ser la literatura, la danza, la música, entre otras. Una forma de entender de manera sencilla el término singularidad nace con la novela llamada Rayuela, escrita por Julio Cortázar, perteneciente al boom latinoamericano, que consistía en leer la novela o historia por secciones o capítulos y no de forma secuencial, y es una de las formas que la hace diferente a las demás, haciéndole singular. Como conclusión, los cambios positivos deben ser especiales para que sean acogidos por los demás.